Mis amados, quiero que trabajemos hoy un tema muy interesante, que es el tema del Apocalipsis. Es un tema que definitivamente despierta muchísimas preguntas en nosotros, ¿correcto? Y al iniciar esta reunión virtual, trabajábamos el capítulo 22 de este libro y leíamos desde el versículo 6 en adelante, Apocalipsis 22, 6. Y quiero que hablemos, obviamente no voy a tomar un solo pasaje del Apocalipsis, porque lo que quiero hacer básicamente es una introducción a ese texto tan importante, tan bien interpretado, tan mal interpretado, con tantas situaciones para nosotros. Y por eso he querido hacer hoy una pequeña introducción, un pequeño panorama de lo que es el Apocalipsis, de su objetivo, de sus formas, de sus fórmulas, de las estrategias que utiliza el escritor para darnos a entender ese texto. Y el asunto es que este libro del Apocalipsis muchas personas lo ven muy complicado, ¿correcto? Y infortunadamente no nos ayuda mucho películas cuando nosotros vemos en Netflix o en otros canales el Apocalipsis, y siempre que habla del Apocalipsis es desastres, es tribulación, es un tiempo de angustia, de miedos, unas situaciones bastante fuertes que obviamente no ayudan muchísimo, no aportan a lo que sería una adecuada interpretación del Apocalipsis. Otras interpretaciones, por lo general, son bastante sensacionalistas y aplican para todos los eventos sobresalientes de la humanidad, por ejemplo, como lo que estamos viviendo hoy. Y entonces, ¿será que este ya es el Apocalipsis? Perdón, y esta ya es la gran tribulación. Y estas son entonces ya todos esos sellos, copas de la ira y todo ese asunto del cual nos habla el texto bíblico. Y entonces para todos estos eventos siempre hay una interpretación y una aplicación del Apocalipsis, sensacionalista, para personajes. Entonces, ¿este será el anticristo? Perdóneme, ¿y el Papa actual será el anticristo? Y entonces este presidente será entonces el anticristo, la bestia, el falso profeta. Y bueno, definitivamente hay una cantidad de aspectos muy importantes. Quiero decirle que el Apocalipsis fue escrito para ser entendido. Muchos cristianos en la época en que se escribe el Apocalipsis, 85, 90, 95, 100, diferentes fechas que se han planteado para la escritura de este libro, ahí en ese momento muchos cristianos están muriendo por la fe. Cuidado. Y esos cristianos necesitan un mensaje claro, entendible. Ellos no necesitan estar confundidos o más debilitados o más temerosos de lo que están en ese momento. No. Ellos necesitan es un mensaje que les restaure, que les reconforte, que les dé seguridad. Necesitan seguir obedeciendo lo que el Señor ha hecho en su palabra. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces es importante, es imperativo, según el texto que leímos, obedecer. Pero ¿cómo obedecer a las palabras de ese libro si no se entiende lo que está expuesto en él? ¿Correcto? Entonces, tiene que ser un mensaje claro. ¿Para qué? Para una obediencia inmediata y una obediencia constante. Por lo tanto, uno no puede buscar sentidos futuros que Juan, sea cual sea ese Juan, no hubiera entendido. ¿Correcto? Es decir, Juan tiene que entender lo que está escribiendo, ¿correcto? Y sus lectores también tienen que entender lo que le está escribiendo. A veces nosotros le hacemos al libro y al autor Juan preguntas que ni siquiera él se planteó y que ni siquiera él quería ni esperaba responder. Por otro lado, tenemos que entender que este libro del Apocalipsis no se escribió
para especialistas, se escribió para cristianos fieles, comunes, corrientes, incluso algunos de ellos iletrados. Entonces, una vez más juega este aspecto del discurso que se desarrolla en la academia, un discurso bonito, elaborado, científico, profundo, que me encanta, ¿correcto? Pero por el otro lado está el cristiano de base, que no ha estudiado obviamente estos asuntos, pero que necesita entonces también entender lo que está ahí. Y nuevamente estamos en esa situación, en esa disyuntiva de si el discurso elaborado o el discurso del camino, el discurso para la inmediatez. Yo siempre tengo una propuesta al respecto, la fusión de esos dos discursos. Entonces usted que está en la iglesia tiene que intentar mirar cómo vamos un poco más adelante, a elaborar un poco más nuestro discurso, el que pronunciamos, el que creemos y el que vivimos, ¿correcto? Con este otro discurso que está aquí. Pero entonces el Apocalipsis no fue escrito para especialistas, fue escrito para los fieles, comunes, corrientes, no profesionales en la teología, no profesionales en el conocimiento, amas de casa, padres de familia que buscan su sustento al diario, en fin. Fue escrito para quitarles el miedo a estas personas, a las personas que eran seguidores de Cristo en el primer siglo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Curiosamente, ahora el Apocalipsis allá fue escrito para quitarles el miedo. Acá a nosotros hoy nos llena de miedo. Aquí hay una incongruencia bastante interesante. Como que a los primeros cristianos, a los primeros seguidores de Cristo se les quita el miedo con este libro, pero a nosotros nos carga de miedo. El Apocalipsis es un mensaje de esperanza, cuidado. La figura principal del Apocalipsis no es, y en esto volveré permanentemente en esta exposición, no es el falso profeta, no es el anticristo, no son los juicios. El mensaje central del Apocalipsis es la esperanza en una persona que se llama Cristo, ¿correcto? Que para el cristianismo es el Dios encarnado, crucificado, muerto, resucitado, pero que es alguien que tiene el control del mundo y que lo demuestra. Y por lo tanto, esa esperanza en Cristo debe llenar de gozo a las personas que le están siguiendo. Juan definitivamente habla de un futuro, pero cuidado, es un futuro desde su presente y para su presente. Anuncia cosas evidentemente que se extienden hasta el fin del mundo, ¿correcto? Por ejemplo, como el famoso Armagedón, la última guerra, la parucía, el advenimiento de Cristo, el juicio final, la nueva creación, es decir, unos aspectos de lo que nosotros hemos conocido como la famosa escatología. Ese término escatología viene de dos palabras griegas, eschatón, ¿correcto? Acontecimientos finales, logos, el estudio de los acontecimientos finales. Pero no son el mensaje central del libro. Nada de eso de lo que le acabé de mencionar es el mensaje del libro, es decir, el Apocalipsis no tiene un mensaje central que sea la escatología, no tiene un mensaje central que sea la parucía, no tiene un mensaje. El mensaje central es la adoración al Señor Jesucristo. Se enfoca entonces en la situación inmediata, difícil que están pasando las congregaciones y obviamente como buen intérprete, como buen escritor, no va a dejar atrás la realidad sociohistórica, sociopolítica, religiosa, cultural de su época. Él echa mano precisamente de todo eso. Y los eventos, incluso los eventos futuros de los que habla el libro, obviamente están descritos con elementos típicos del siglo I, porque obviamente es lo que ese autor conoce. Así es de que tenemos que entender que en el Apocalipsis no se debe espirituar lo que Juan no espiritualizó, ¿correcto? Todo el libro es un mensaje directo para sus primeros lectores. Eso es algo que nosotros tenemos que entender siempre que trabajamos cualquier libro de la Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, que es un libro que fue escrito para unas personas inicialmente. ¿Correcto? Y por lo tanto uno tiene que entender quiénes son esas personas, qué hacen, cómo viven, cómo funcionan, para que a partir de eso nosotros tengamos claridad de qué se debe quedar allá y qué podemos nosotros traer para acá, para nuestra
época. Entonces, Juan describe todos esos acontecimientos futuros en términos inmediatos de la vida de los que viven con él, de sus contemporáneos. Así es de que interpretar el libro en términos de cosas que ni Juan ni sus lectores hubieran entendido, hubieran conocido, es sencillamente un anacronismo, es caer en una equivocación de fechas, de lugares, de asuntos que no estaban ahí. Así es de que se debe entender primero ese mensaje dirigido a esas personas del siglo I de nuestra era, ¿correcto? Y luego un mensaje para otros lugares, para otras épocas y para otros personajes, teniendo en cuenta entonces que tiene que guardarse una distancia, ¿correcto? No exactamente todo lo que está pasando en el texto bíblico puede ser aplicable para nosotros hoy, porque esas son otras épocas. Y yo tengo que entender eso cada vez que me acerco al texto bíblico. Ya, por ejemplo, en el siglo I, recordemos eso, ya existían anticristos. Un anticristo es sencillamente aquel ser, aquella persona, aquel sistema que se antepone a Dios, que está en contra de Dios. Anticristo está en contra de Cristo, ¿correcto? Y en ese siglo I ya existían espíritus diabólicos, precursores del último. Obviamente se espera un último gran anticristo, pero no es el único. Ha habido muchísimos y sigue habiendo, incluso muchas veces hasta uno mismo puede convertirse en un anticristo cuando está en contra, reitero, de lo que es Cristo, de lo que es su ley y todo ese asunto. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos asuntos. El libro del Apocalipsis está escrito en una clase de literatura que se llama apocalíptica. Cuidado con eso. Entonces, fíjense, a veces se ha tenido la tendencia de confundir o decir es lo mismo apocalipsis y escatología. Y son dos cosas muy diferentes. La apocalíptica es una literatura que estaba vigente y que no surge aquí con Juan. La literatura apocalíptica surge en el Antiguo Testamento, en libros, por ejemplo, como Daniel, como Ezequiel. Allá surge esa literatura apocalíptica más o menos por allá en el exilio y posexilio del pueblo de Israel, ¿correcto? Y esa literatura apocalíptica tiene unas características, es decir, Juan aquí en su libro no se inventa las características de la literatura apocalíptica. Ese ya es un género literario que viene hace muchísimos años atrás, antes de Juan. Lo que hace Juan es echarle mano a ese recurso, ¿correcto? Y intentar dar un mensaje que desde la perspectiva de él, según lo que el Señor le muestra, necesita el pueblo en ese momento. La literatura apocalíptica es un lenguaje, o contiene un lenguaje bastante simbólico, que es un lenguaje simbólico, pero que es conocido para los primeros lectores, ¿correcto? La literatura apocalíptica es una literatura de imaginación de la fantasía. Incluso, curiosamente, y esto parecerá extraño lo que voy a decir, porque de pronto en el Apocalipsis se plantearía cualquier otra cosa menos el buen humor. ¿Cómo le parece que en la literatura apocalíptica hay humor, y hay humor del bueno? ¿Ya? Entonces, qué genial que nosotros pudiésemos ver en el Apocalipsis ese buen sentido del humor que hay. Entonces, claro, es que lo que pasa es que el Espíritu Santo que inspira ese texto también tiene la capacidad de reírse, ¿correcto? No es ese gruñón que está ahí con cara de bravo como la mía siempre, no. Él siempre tiene esa capacidad del buen humor, de reírse, de estar feliz. Y eso lo va a plantear en el libro, ¿correcto? Entonces, hay varios elementos, curiosamente, que nos ayudarían a entender esta interpretación, o nos ayudarían a dar una interpretación del Apocalipsis. Por ejemplo, elementos como los que hay en la ciencia ficción, como los que hay en el arte, como los que hay en el famoso realismo mágico, del cual un colombiano es el inventor de eso, ¿correcto? El creador del realismo mágico. Como las caricaturas, las tiras cómicas. Puede parecer esto una
herejía lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que para intentar hacer una interpretación más adecuada del Apocalipsis, podemos echar mano de algunos elementos de nuestro momento, como la ciencia ficción, como el arte, como el realismo mágico, como las caricaturas, como las tiras cómicas. ¿Por qué? Porque todos esos elementos que le acabo de mencionar proveen elementos que ayudan a entender el Apocalipsis con mayor empatía. Y es que usted vea películas como La Guerra de las Galaxias, ¿cierto, Mauricio? Fíjese que vamos a entender una cantidad de cosas porque es ciencia ficción. La literatura apocalíptica tiene muchísimo de ciencia ficción. Entonces, ¿por qué se da todo eso? Porque la creatividad imaginativa florece en los periodos de gran angustia, ¿correcto? Porque es una de las maneras de desfogar toda esa presión que tienen los que la están viviendo. Y eso no se da solamente en esa época del siglo I, en la época de los macabeos, incluso en la destrucción de Jerusalén, en las persecuciones romanas, en todas esas épocas, la imaginación, la creatividad de los escritores florece de maneras inusitadas, ¿correcto? Y por eso da como conclusión una literatura como esta que estamos abordando hoy, la literatura apocalíptica. De todas maneras, el odio de los impíos va a sobrepasar los límites de lo racional, ¿sí? Y el pueblo fiel y el peligro que debe ser confrontado, no solo en niveles conscientes, sino también inconscientes, precisamente son los que dan como pautas para toda esa propuesta apocalíptica que hay. Entonces, los autores que trabajan la literatura apocalíptica responden a toda esa presión, como le comento, a todo ese odio, con un buen sentido del humor, en medio de los sufrimientos. Nosotros los colombianos conocemos muchísimo eso, porque una característica de la sociedad colombiana es reírse de todo lo que está a su alrededor. Por eso nosotros vemos que siempre de eventos que para otras personas son, digamos, como tan delicados, como tan, esto es serio, hombre, para el colombiano le saca un meme, le saca un chiste, pero eso es una manera de desfogar precisamente todo eso que se está viviendo, y es una manera muy válida porque el buen humor permite decir las cosas de maneras tan abiertas y tan directas, ¿correcto? Y que queden en el colectivo del ser humano. Y eso es lo que pretenden los escritores de la literatura apocalíptica, ¿cierto? Entonces, responder con un gran sentido del humor en medio de sufrimientos. Y ese gran humor se ve con visiones psicodélicas, con monstruos grotescos. Yo le motivo que veamos esta otra perspectiva del Apocalipsis. Ver todas esas bestias que se presentan y todas esas situaciones, no con el terrorismo que nos han planteado, sino que podamos ver también una imaginación exuberante, enorme, en esos autores, ¿correcto? Con visiones psicodélicas, con monstruos grotescos, con batallas horrendas, con cataclismos celestiales, todo eso, pero la idea de eso era infundir fidelidad, cuidado, y valentía en sus lectores. ¿Notamos un aspecto diferente del Apocalipsis en lo que le estoy diciendo? Como le comento, esta literatura no se la inventó Juan. Ya en el libro de Daniel, en Ezequiel, en Zacarías, ya por allá estaba todo. Lo que pasa es que como se pretende que la escatología, recordemos que les dije que era la escatología, sencillamente el estudio de los acontecimientos finales, y cuando nosotros echamos mano a uno de los atributos de Dios, que es la ira, porque la ira es uno de los atributos de Dios, entonces vemos cómo la ira se traduce o se aguarda para la escatología, ¿correcto? Es decir, la ira es ese atributo que el ser humano va a experimentar de parte de Dios en el futuro, y por lo tanto entonces siempre se ha visto esa escatología, esos acontecimientos futuros llenos de la ira del Señor. Entonces, como la literatura apocalíptica tiene todas esas características que le he venido mencionando y otras que le mencionaré, lo que hacen es tratar de implementar esa literatura apocalíptica para esa época, intentando describir gráficamente lo que va a pasar allá en esa época. Entonces, precisamente por eso, porque la escatología se muestra como algo catastrófico,
Y el énfasis principal de la literatura apocalíptica son los eventos catastróficos. Entonces, por eso se plantea una cosa con otra, pero una cosa diferente es la escatología y otra cosa diferente es la literatura apocalíptica. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, todos esos eventos catastróficos del fin del mundo se dan como para luego mostrar el advenimiento y el reinado definitivo de Cristo, ¿correcto? Entonces, le quiero hablar de algunas de las características de la literatura apocalíptica, que es lo que nosotros estamos presenciando acá en el Apocalipsis. Por ejemplo, es una literatura dualística. ¿Qué significa eso? Que hay como siempre como una balanza entre lo bueno y lo malo. Dios y Satanás, ángeles y demonios. Entonces siempre hay como un dualismo en la ética, en el poder, porque siempre se ha visto en la historia esa dualidad, en la lucha, ¿correcto? Entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, etc. Entonces siempre tiene que tenerse en cuenta ese asunto, ¿correcto? Entre este siglo y el siglo venidero, siempre se trabaja eso. La literatura apocalíptica, además de ser dualística, bien y mal, cielo y tierra, premio y castigo, todo ese asunto, también es simbólica. Y por eso nosotros vemos una cantidad de símbolos en el texto bíblico, símbolos de animales, símbolos de números, el 3, el 6, el 7, el 10, el 12, los 144,000. Entonces recordemos que les estoy debiendo una enseñanza sobre el valor teológico de los números en la Biblia. Todos esos números tienen un valor teológico. Entonces todos esos son símbolos que se utilizan para comunicar verdades, ¿correcto? A los seres humanos que van a escuchar esa palabra. Por otro lado, la literatura apocalíptica tiene otra característica y es que son las visiones. Por eso, aquí en el versículo 1, capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que están en ella escritas. Entonces, es una visión, ¿correcto? No se sabe, porque a veces las visiones en la Biblia vienen a la persona que las recibe mientras que está dormido o mientras que está despierto, o como que mientras que está despierto y dormido. Eso siempre ha sido una situación un poco confusa de cómo es que se recibe la visión, pero recuerde que a usted y a mí nos pasa muchas veces que viene algo a nuestra mente y uno dice como que está como entre dormido y despierto. Básicamente es como eso lo que se pretende. En algunas ocasiones sí se habla directamente, estaba yo en sueños, ¿correcto? O en otras ocasiones se habla de que esa visión se da cuando la persona está despierta. Por otro lado, esas visiones a veces se pueden recibir curiosamente con el ojo, pero cuidado, a veces en la mente, a veces están acompañadas obviamente de aspectos auditivos o solamente de imágenes, y de varias perspectivas son esas visiones. Por otro lado, otra de las características de la literatura apocalíptica es la angelología y la demonología. Entonces, por eso en esta literatura vamos a ver la continua lucha entre esas dos clases de seres espirituales. Son seres supranaturales y que tienen un rol demasiado importante en esta clase de literatura. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en Daniel, usted le hace los capítulos 7 en adelante del libro de Daniel y hay una actividad angelical tremenda ahí en ese pasaje, ¿correcto? Ahí precisamente en el contacto de Israel con los babilonios es que se da lo que se conoce como los famosos querubines, ¿correcto? Y serafines, que son seres totalmente diferentes a lo que nosotros hemos planteado o a lo que nos han enseñado a nosotros. Son algo diferente a esas clases de seres. Entonces, eso es parte, digamos, y primordial de la literatura apocalíptica, la angelología y la demonología, es decir, los ángeles y los demonios siempre están presentes en la experiencia humana. Otro aspecto muy importante de esa clase de literatura es la pseudonimia. La pseudonimia. Y aquí marca un papel importantísimo Juan, porque Juan también, aunque toma elementos de la literatura apocalíptica, también propone algo
único de él, en muchos aspectos. Este es uno de esos. En cuanto a la pseudonimia, ¿qué es eso de pseudonimia? Resulta que en la antigüedad eso de los famosos derechos de autor no existía. En la actualidad sí hay muchos derechos de autor, ¿correcto? Pero allá no. Allá, para que hubiese, digamos, una literatura tuviese una apertura y una autoridad y que fuese bastante reconocida, alguna persona escribía esa literatura, un apocalipsis, porque en este no es el único apocalipsis que hay. Hay muchísimos apocalipsis, muchísimos, y muchísima literatura apocalíptica. Entonces estas personas que escribían eso para que esa literatura tuviese, digamos, mucho más relevancia y fuese más conocida, entonces ellos firmaban con el nombre de personas más conocidas. Eso se llama pseudonimia, ¿correcto? Entonces eran autores desconocidos por una parte, o por el otro lado eran autores que nadie conocía, pero que firmaban a nombre de un autor de muchísima trayectoria, de muchísima importancia, y por lo tanto, entonces ya su texto estaba dando un mensaje. Eso es como si se dijera, este libro lo escribió Luis Carlos Rincón, pero no lo conoce nadie. Pero si dicen, no, este libro lo escribió Jürgen Moltmann, o lo escribió Luis Alonso Schoeckl, o lo escribió José Luis Sick, wow, entonces ahí sí, comprémoslo porque es bueno, ¿correcto? Este libro lo escribió Michel Foucault, uy, no, interesante, aunque no lo hubiera escrito él, ¿correcto? Eso es lo que está pasando acá con la literatura apocalíptica. Una perspectiva muy importante también de la literatura apocalíptica es el famoso Mesías. En la literatura apocalíptica siempre va a estar presente el Mesías. Y ese Mesías va a ser mostrado como quien introduce el reino de Dios después de derrotar todas esas fuerzas de maldad, después de enfrentarse a absolutamente los enemigos más poderosos, inimaginables, ¿correcto? Con esas características que nos muestra. Entonces, finalmente viene el Mesías, en este caso del Apocalipsis, con sus decenas de millares de caballos, ¿correcto? Él montado en un caballo blanco y dispuesto a destruir a todos sus enemigos para luego establecer la paz en una época de gran conflicto. Entonces, bienvenida esa paz en toda esta época de gran conflicto que nosotros tenemos. Como le comento, es una literatura también de bastantes visiones, de símbolos de animales, de ayes. Ayes era una manera en que los profetas del Antiguo Testamento daban a conocer su mensaje. Bueno, en fin. Y siempre es una literatura catastrófica, como le comenté. Siempre se va a presentar en una época de gran tribulación, donde preservar la vida se considera un don divino. Y precisamente esa es una gran enseñanza que saca en el texto del Apocalipsis. Es decir, si quedas vivo después de todo ese asunto, genial, date por bien servido, ¿cierto? Entonces es muy importante trabajar este texto del Apocalipsis teniendo en cuenta todas esas clases de características que hay, no inventadas por Juan. Ya vienen circulando, reitero, desde el Antiguo Testamento, en Israel, desde la época del exilio y posexilio. Ahí se da esa literatura y lo que hace Juan es echar mano de esa clase de literatura para dar a conocer un mensaje que se le revela a él. De todas maneras, la literatura apocalíptica también es contextual. Entonces, reitero, intenta explicar a los fieles la situación que se está viviendo en ese momento. Pero algo muy importante, a lo cual volveremos adelante, y es que es pastoral. La literatura apocalíptica intenta orientar y animar al pueblo a la fidelidad a Dios. Y ese es el rol de un pastor, motivar a la gente a que a pesar de las circunstancias siga siendo fiel al Señor, porque el Señor tiene la característica o tiene el poder, aún sobre los poderes de maldad, que a veces intentan ser como los vencedores de todo este asunto. Pero esta clase de literatura dice, el vencedor real es el Señor, sigamos fieles a Él, es lo que se plantea en el libro. Entonces, leer este libro sin tener en cuenta todos estos conceptos que yo le estoy dando, pues va a hacer que nosotros caigamos en distorsiones absurdas de un texto del cual
el autor no pretende darnos a conocer nada. Entonces, por otro lado, también entendamos que la literatura apocalíptica es un género estético, muy estético. Es decir, tiene su propia estética. A diferencia, por ejemplo, de los profetas del Antiguo Testamento que lanzaban su mensaje y era un mensaje bastante agresivo y era un mensaje casi crudo, real, ¿cierto? Abierto de frente. Los autores apocalípticos no. Los autores apocalípticos redactan mensajes de manera consciente, son muy pulidos, son muy elaborados. Esa es una literatura, es muy elaborada. Reitero, no es sino que usted se ponga a ver esa cantidad de bestias con esa cantidad de características que están en la literatura apocalíptica y te vas a dar cuenta que es, reitero, es una imaginación exuberante, desbordada, elaborada, con sus propias reglas, con sus propias claves de interpretación que son indispensables para entenderla de manera adecuada, de manera fiel de qué fue lo que intentó decirnos el autor, ¿correcto? Entonces, la mayoría de los autores de la literatura apocalíptica, cuidado con esto que le voy a decir, la mayoría de los autores de la literatura apocalíptica no pretenden que se tome al pie de la letra esta clase de literatura. Entonces, esto es muy importante. El Apocalipsis no se puede tomar al pie de la letra absolutamente tal cual está escrito ahí. Te vas a volver loco, porque entonces si tú empiezas a leer la cantidad de bestias que hay aquí saliendo del mar y todo ese asunto, pues sencillamente vas a tener pesadillas. Pero estos son solamente simbologías. Tenemos que tener en cuenta ese asunto. Como le comentaba, de todas maneras, el Apocalipsis de Juan tiene muchas diferencias con las demás literaturas apocalípticas, con los demás apocalipsis. Porque, como le comento, esas otras literaturas eran, por ejemplo, pseudonímicas, es decir, no se reconocía el autor real, mientras que Juan dice de una vez, soy Juan, que a propósito, al parecer algunos plantean que es Juan el apóstol, otros dicen no va a ser Juan el apóstol, otros van a decir que es un discípulo de Juan y van a trabajar porque se plantea que el Evangelio de Juan, las cartas de primera, segunda, de tercera de Juan y Apocalipsis tienen una manera de escribirse diferente, entonces se plantea que muy posiblemente no será el mismo autor, otros van a decir sí, sí es el mismo autor, en fin. Pero curiosamente Juan no le propone a sus lectores una fuga de la historia, como tampoco nos la propone a nosotros. No es escaparnos de eso que está pasando acá. La literatura profética propone un escape de la historia para refugiarse en el mundo venidero. Juan no pretende eso. Juan dice, hay que hacerle frente a esto. Juan les dirige un mensaje ético, cuidado, llamándoles algo muy importante. Y aquí podemos ver algo muy parecido a la profecía veterotestamentaria, llamando al pueblo a la desobediencia civil. Eso es parte de la denuncia profética que hace Juan contra el Imperio Romano. Es que, fíjese, usted no puede decir soy cristiano y avalar todos los procesos que está haciendo el gobierno. Siempre le he dicho que los procesos que están de parte del gobierno en consonancia con el texto bíblico hay que avalarlos, hay que aprobarlos y hay que apoyarlos, pero los que no, porque yo no puedo, por estar apoyando con base en textos mal interpretados como Romanos 13, entonces toda autoridad ha sido puesta por Dios y yo tengo que obedecerle ciegamente. No, esa es una muy mala interpretación del texto bíblico. Juan llama a sus personajes a la desobediencia civil contra el Imperio Romano. Cuidado con eso, porque de todas maneras el emperador romano se autoproclamaba Dios. Él decidía y a él se le tenía que acceder, se le tenía que mencionar como Dios. Y cuidado,
entonces los cristianos tienen otro Dios que es Jesucristo. Entonces decir allá, soy seguidor de Cristo en el Imperio Romano era una desobediencia civil. Era sencillamente exponerse a la muerte, por eso muchos de ellos estaban muriendo en ese momento. El libro del Apocalipsis de Juan, reitero, es un libro enfáticamente pastoral y ético. Entonces está llamando a los fieles a que sean tenaces, a que sean fieles hasta las últimas consecuencias, teniendo en cuenta la seguridad de que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo está sobre el gobierno, en este caso del emperador romano, con todo el poder que tenía. Aparte de la literatura apocalíptica de la que les estoy mencionando algunas características, hay que entender que el Apocalipsis tiene o ha tenido a través de la historia diversas maneras de ser interpretado. Y nosotros, cuando vamos a dar una enseñanza del Apocalipsis, tenemos que tener clara por lo menos cada una de esas maneras de interpretar del Apocalipsis. Por ejemplo, hay una que se llamó la mileniarista. Otra manera de interpretar el Apocalipsis fue la de la recapitulación, o la de la historia universal, o la escatológica, o la de la historia contemporánea, u otra manera de interpretar el Apocalipsis es la comparatista. Si yo no tengo clara esas interpretaciones, pues sencillamente yo me voy a quedar con una sola interpretación. No es correcto. Los cristianos tenemos que saber qué es lo que dice el Señor en los profetas del siglo VIII. Mi pueblo fue destruido porque ¿qué? Porque le faltó conocimiento. Cuidado. Ahí el texto no está diciendo mi pueblo fue destruido porque es que no tenían buenos instrumentos de música. Mi pueblo fue destruido porque es que no se dejaron o no se hicieron notar a través de los medios de comunicación. O tampoco el texto dice mi pueblo no fue destruido porque es que no hablaban lenguas o porque no había danza en la iglesia. No, todas esas son formas muy válidas y respetables, pero mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros conozcamos, entendamos el texto bíblico, conozcamos cuál es el método económico que la Biblia plantea y cuál es el método económico neocapitalista al cual nos estamos viendo abocados, cuál es el reinado del Señor y cuáles son las características políticas de su reino y cuáles son las características políticas que nos están planteando en la actualidad, ¿correcto? Con base en todo eso, entonces, si yo tengo una información reducida, pues obviamente tengo muy pocas posibilidades de hacer una adecuada interpretación de un texto bíblico. Cuando yo tengo un caudal de información mucho más amplio, pues voy a poseer mucho más herramientas para intentar explicar un texto bíblico. Y no me voy a quedar con una sola. No le recomiendo que usted se quede con una sola interpretación del Apocalipsis. Por ejemplo, le reitero que había una interpretación que se llamaba mileniarista. Esa cada vez va perdiendo más auge. Y esa estaba basada en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 6, donde dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Una de esas maneras de interpretar el Apocalipsis era la mileniarista. Y propone, precisamente a partir de esos textos que leí, que el reinado de los 1000 años, el reinado de Cristo dura 1000 años, ¿correcto? Y que son 1000 años los cuales los fieles en Cristo entonces también van a venir y reinar con Él. Obviamente, esta postura también va a incluir un retorno visible de Cristo a la tierra antes de la parucía, es decir, lo que se llama el rapto, etc. Y entonces a partir de ahí también entonces surgen otras interpretaciones milenialista, ¿correcto? Milenialista, bueno, en fin. Otra manera de interpretar el Apocalipsis es la que le comenté, que se conoce o se conocía con el nombre de recapitulación. ¿Y qué es eso de recapitulación? Sencillamente que el Apocalipsis es una repetición continua en la historia. Entonces, no se le haga raro cuando una persona que le está enseñando su Apocalipsis diga: no, eso ya pasó, el Apocalipsis, pero
sigue pasando y sigue repitiéndose cíclicamente en la historia. No vaya a decir, ese es un hereje, ese está ya destinado al infierno, ya no hay posibilidades para él de nada. Sencillamente es una postura o una manera de interpretar el Apocalipsis muy válida y respetable, y que tiene algunos asideros realmente cuando nosotros conocemos el texto bíblico, al igual que el milenialismo. Entonces, obviamente, en este concepto de la interpretación del Apocalipsis, de la recapitulación, no se escriben uno a uno los eventos del Apocalipsis siguiendo un orden cronológico, sino que son los mismos sucesos que a través de la historia se recogen de formas diferentes, ¿correcto? Entonces es muy posible que alguien diga, no, ese Apocalipsis ya se dio allá en la época primitiva, de la iglesia primitiva, o ya se volvió a repetir en la época del gobierno turco otomano, y se volvió a repetir en la época de la Edad Media, ¿correcto? Entonces es muy válida y respetable. La escatológica, por otro lado, plantea que el libro del Apocalipsis trata de los eventos del fin del mundo y los comienzos del mundo venidero, ¿correcto? Entonces el capítulo 13 del libro Apocalipsis, desde esa perspectiva, es la contemplación de toda esa actividad del anticristo, que según la revelación de la Biblia va a preceder inmediatamente al retorno de Cristo. Entonces primero se manifiesta el anticristo y luego viene Cristo, etc. Eso se llama escatología, ¿cierto? En el capítulo 14, versículo 6 en adelante, entonces está precisamente todo ese juicio final en las diversas fases, y luego toda la renovación del mundo, el reino eterno de Dios que en él se establecerá. Pero entonces hay gente que dice, no, es que el Apocalipsis, eso es para allá, para los tiempos finales, para los tiempos futuros. No hablemos de eso todavía, eso es allá. Eso es otra manera de interpretar el Apocalipsis, ¿correcto? Entonces obviamente esta interpretación escatológica hace notar muchísimo las grandes tribulaciones, porque entonces va a haber una tribulación cual nunca hubo en la tierra y que nunca la va a volver a ver. Y entonces vienen todos esos juicios, vienen los sufrimientos que vendrán a la iglesia y que vendrán también a los incrédulos. Todo eso al final de la era actual. Y todo entonces es una sucesión cronológica, y los que plantean esta manera de interpretar el Apocalipsis tienen una organización de evento tras evento, así bien ubicadita, bien cuadrada, de la cual todo parece muy lógico, ¿correcto? Es sencillamente una manera de interpretar el Apocalipsis. Pero no es una explicación satisfactoria, porque entonces, ¿qué pasa? Si el Apocalipsis es solamente escatológico, es decir, para el final de los tiempos, ¿dónde está el carácter actual del libro? Porque también el libro tiene que tener un carácter actual. Entonces esa clase de interpretación no favorece del todo a muchos sectores de los estudiosos y del cristiano de base. Entonces obviamente todo eso tenemos que tener en cuenta. Por otro lado está la interpretación histórica del Apocalipsis. Entonces, ¿qué dice esa interpretación histórica? Pues sencillamente que Juan no va a contemplar el fin como algo que pertenece a un futuro remoto. Mire Juan dónde está, siglo I después de Cristo, y nosotros ya estamos en el siglo XXI, 20 siglos después. Entonces se dice, no, Juan no está pretendiendo conocer unos asuntos que sean por allá 20 siglos después, no. Él ve situaciones y acontecimientos propios de su tiempo. Según esta perspectiva de interpretación histórica del Apocalipsis, entonces el libro propone hechos que ya para nosotros son pasado, que ya no están vigentes para nosotros. Entonces no le parezca, digamos, complicado o un exabrupto cuando una persona le diga, no, es que el Apocalipsis ya pasó, porque realmente el Apocalipsis ya pasó. Si no en su totalidad o en gran medida, pasó el Apocalipsis hace mucho tiempo, desde esta perspectiva histórica. Entonces, ¿por qué? Porque el libro en ese caso estaría reflejando todas esas duras persecuciones que el futuro inmediato reserva. Por otro lado, hay otra manera de interpretar el Apocalipsis que se conoce como el histórico tradicional, o también, como les dije anteriormente, se llama el comparatista. ¿Y cuál es esa manera de interpretar el texto bíblico? Sencillamente intenta explicar el Apocalipsis a partir de mitos que ya existían.
porque recuerde que le estoy diciendo que la literatura apocalíptica no se inauguró con Juan, sino que es muchísimo tiempo más atrás, ¿correcto? Entonces, ese método va a arrojar muchísima luz acerca de origen de metáforas que están ahí en el texto del Apocalipsis. Entonces, eso ya se conocía, ya esas escenas y ya esas metáforas se conocían en muchos ámbitos del siglo I y antes del siglo I, como les estoy comentando, desde el siglo V antes de Cristo. Entonces, si usted me pregunta cuál es la mejor interpretación del texto bíblico, yo no le voy a decir, no, es la histórica o es la escatológica o es la comparatista, no. Sencillamente yo le diría, porque ninguna de las tres por sí sola ha sido, digamos, como benéfica para toda la gente, ¿correcto? Entonces, lo que se plantea es, hagamos como una fusión de todos los métodos, ¿sí? De todos los métodos, entonces, y así tenemos una interpretación más adecuada del Apocalipsis. Yo le quiero proponer algunas sugerencias prácticas para una adecuada interpretación del Apocalipsis. Primero, tiene que haber una interpretación exegética, luego histórica, luego con Cristo como el centro de ese texto, por otro lado, de manera imaginativa, pero también de manera pastoral, de manera práctica también y de manera sinóptica. Permítame, le hablo de cada una de esas. Recuerde que hoy le estoy hablando del Apocalipsis y le estoy hablando, digamos, le estoy haciendo un abordamiento panorámico de la que conocemos nosotros como la literatura apocalíptica. Y por eso, con base en eso, es que le he venido diciendo todo esto que le estoy hablando. Yo pretendo que no coloquemos en el Apocalipsis una carga terrorífica que el texto no la tiene originalmente, no la tiene. Por otro lado, no pretendo tampoco que definitivamente nos olvidemos del Apocalipsis y que lo archivemos por allá y que digamos, eso no, yo hasta allá no voy a vivir, dejemos así. No, yo creo que tenemos que prestarle atención. Pero reitero, las cosas desde una perspectiva adecuada, con una interpretación adecuada. Entonces, la interpretación exegética, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta lo que siempre decimos. ¿Qué quiso decir el autor para las personas de su tiempo? ¿Qué es lo que dice el texto? Es decir, que el texto me habla a mí, me interpele a mí. No que yo he escuchado algunas enseñanzas de ese texto y cuando voy al Apocalipsis digo, claro, es que ahí está clarito, es que ahí está, es que ni para qué le quitamos el economía, pero de pronto la enseñanza que usted tiene no es la más adecuada. De pronto quisiera motivarle a que conozca otras maneras de interpretar el Apocalipsis, no desde el terror, no desde la angustia, no desde el miedo, desde el humor, desde las características de la literatura apocalíptica, dualística, ¿se acuerda? Pseudonímica, ángeles y demonios, catastrófica, pero que son características de un método literario que hay. No nos vaya a pasar lo que mucha gente, muchos extranjeros, cuando leen del famoso que le estaba planteando del realismo mágico, de nuestro Gabriel García Márquez, vienen a buscar entonces a Macondo porque es que el libro dice, no, perdón, eso sencillamente es todo un invento del autor. Quizás nos pase a nosotros eso cuando estamos trabajando el libro del Apocalipsis, ¿correcto? Entonces, tenemos que entender que fue escrito para unas personas del siglo I y que con base en eso yo voy a ir a hablar de ellas desde esa perspectiva. No suponer cosas que el texto no dice. Entonces tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, reitero, tiene que haber una interpretación histórica en cuanto a qué. A volvernos un historiador del siglo I. ¿Qué está pasando allá en el siglo I? ¿Quién es el autor? ¿Realmente fue Juan? ¿Quiénes eran las personas que estaban gobernando ahí? ¿En qué época se dio eso? ¿Realmente fue del 41 al 54? ¿O fue donde reinaba Claudio? ¿O fue del 69 al 79 cuando reinaba Vespasiano? ¿O fue en el reinado de Domiciano en el 95 después de Cristo? ¿Quién estaba gobernando ahí? ¿Correcto? Entonces eso es muy importante. Otra cosa muy importante en el libro es el culto al emperador.
Entonces, el tema central del Apocalipsis es la adoración a Jesucristo porque Jesucristo es el Señor. Pero cuidado, en ese siglo primero había otro culto que era muy importante, que era el culto al emperador, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lidiamos con esos otros asuntos? En el caso, si el Apocalipsis de Juan fue escrito en la época de Domiciano, Domiciano exigía ser llamado Dios nuestro. Para saludar a Domiciano todo el mundo tenía que decir nuestro Señor y Dios, ¿cómo le parece? O, por ejemplo, cuando Domiciano condenaba a muerte a alguien decía, ha sido del agrado del Señor nuestro Dios en su gracia mandar a matar a X persona. Y era un ser humano, pero mire los atributos que tenía. Declaró a la mujer de él, Domiciano, declara a la mujer de él la madre de Dios y la reina del cielo. ¿Cómo le parece? Al hijo de él lo llamó hijo de Dios. Entonces, fíjese, cuando nosotros entendemos todo este culto al emperador, que es el tema central del libro, reitero, en contraste con el culto verdadero al Dios, al Cristo, resucitado y elevado al cielo y que vendrá a reinar, entonces el asunto ya es un poco diferente. Todos esos asuntos hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué más hay en el siglo I? Crisis morales y sociales, coyunturas ideológicas, hay explotación, hay esclavitud, hay especulación, hay inflación de precios, hay consumismo por una parte, un consumismo salvaje y por el otro lado una hambre que mata, hay militarismo y represión. Mire cómo hay muchas cosas que se parecen también a nuestro momento histórico, hay un culto al poder y al éxito. Entonces todo eso nosotros lo entenderemos cuando nos metamos en la manera de entender ese momento. Por otro lado, tengo que decirle que el Apocalipsis tiene una interpretación, debe tener una interpretación absoluta, y aquí está la clave de todo. Tiene que tener una interpretación cristocéntrica. Amén. El tema central de todo el libro del Apocalipsis, ¿cuál es? Cristo es el Señor. El libro del Apocalipsis es el libro de la adoración a Dios, al Señor, a Cristo, ¿correcto? El tema central del libro no es la bestia, no es el anticristo, no es el falso profeta, es Cristo. Y más que un libro sobre el fin del mundo, es un libro, curiosamente, sobre el que es el principio y el fin de todo, es decir, el Dios encarnado, es decir, Cristo. El primer capítulo, por ejemplo, en el Apocalipsis es un himno a Cristo. Él está ahí en medio de unos candelabros de oro, ¿cierto? En los capítulos 2 y 3 se escucha la voz de ese Cristo que está dirigiendo un mensaje a las iglesias. En el capítulo 5 se plantea a un Cristo como un león, pero también como un cordero, ¿correcto? Y así, por esa perspectiva del cordero, es el único que es digno de abrir los sellos, es decir, que es el único victorioso Señor de señores, ¿cierto? En el capítulo 12 es el niño nacido de la mujer vestida del sol. En el capítulo 19 es el invencible guerrero montado en un caballo blanco. En el capítulo 21 es el esposo de la nueva Israel. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Aunque al parecer el dragón, la bestia, el falso profeta tienen el poder que domina todo, no es así, está diciendo Juan. El que realmente domina todo es el Señor Jesucristo, es el vencedor de todas las fuerzas del mal. Y con eso es lo que nosotros tenemos que quedarnos. Entonces fíjese cómo ese Domiciano está siendo representado también en nuestra actualidad por todos los que ostentan el poder, frente a los cuales nosotros somos como peores que nada, que nuestros argumentos, que nuestros aspectos no tienen nada que ver con eso. Y sin embargo, tenemos que decir que nuestra confianza en el Señor hará que finalmente veamos realizado la destrucción de todas esas fuerzas del mal. Ahí está, eso es lo que se pretende. El Señor Jesucristo vive, y porque Él vive, Él enjugará todo el llanto, y todo llanto se convertirá en un canto, según dice el versículo 5, el capítulo 5. La endecha en gloria, ¿correcto? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta al leer el texto del Apocalipsis. Recuerde, Juan era un pastor, y era un pastor de corazón. ¿Y qué tiene que hacer un pastor? Pastorear a sus ovejas.
darles motivación, darles esperanza, no meterles miedo, no infundirles terror, decirles en medio de esta situación, Dios está con nosotros y vamos a salir adelante. No son frases de cajón, es la realidad que ha vivido, la experiencia que ha vivido ese pastor y que por lo tanto puede llevar a sus personas, a sus feligreses, a esa misma esperanza. Entonces eso es lo que se propone ahí, es una lectura para mártires realmente. Entonces todo ese libro pretende orientar la conducta de unos fieles en medio de las circunstancias difíciles, ¿cierto? Por eso en el libro hay una esfera moral, personal, hay una justicia social, hay una justicia económica. Desde todas esas perspectivas yo le motivo que leamos el libro del Apocalipsis. Porque reitero, finalmente es Cristo como la cabeza de todo. Cristo en su iglesia, según los capítulos del 1 al 3. Cristo en el cosmos, en el mundo, según el capítulo 4. Cristo en su conquista, según el capítulo 17 al 21. Cristo en su consumación, según los capítulos 21 al 22. Entonces, el autor, el actor principal o el personaje principal del libro del Apocalipsis es Cristo y su reino, Cristo y su poder, Cristo destruyendo las fuerzas del mal, Cristo dándote esperanza, Cristo dándote una promesa de victoria, Cristo como Cordero vencedor, Cristo y los profetas como vencedores, Cristo y los fieles como vencedores, Cristo y su victoria sobre Babilonia en el capítulo 15 al 19, y Cristo y su victoria sobre el diablo, según los capítulos 19 al 22. Entonces, desde esa perspectiva, mis amados hermanos, ¿cuál es el temor con el Apocalipsis? No nos dejemos llevar por las interpretaciones quizás equivocadas, sensacionalistas. Hollywood tiene que vender, ¿correcto? Y desde esa perspectiva, obviamente tiene que crear toda esa imaginación del terror sobre los seres humanos. No es lo que pretende el libro. La gente está aterrada, no tenemos por qué darle más terror, tenemos que darle esperanza, Amén. Motivación. Si vas a leer el Apocalipsis, léelo y entiéndelo desde la perspectiva del Dios encarnado, el cristianismo, Cristo como el vencedor de todo y como el único digno y merecedor de toda gloria. Amén. Descansemos en el Señor, mis amados hermanos. No nos dejemos llevar por esas interpretaciones que son falacias, que no están de acuerdo al texto bíblico. El Señor es el que tiene definitivamente el poder sobre todo. Y nosotros lo veremos y nosotros disfrutaremos de esa bendición, porque nuestra vindicación, nuestra reivindicación viene pronto. La unión del ser humano que creyó en Cristo con Cristo viene pronto, según los capítulos 21 y 22. Así es de que mucho ánimo, mucha fortaleza. No tenemos nosotros por qué, reitero, hacer una interpretación del Apocalipsis diferente a la real, diferente a lo que el texto nos quiere decir. Lo demás es Hollywood, lo demás es sensacionalismo, lo demás es terror. Dios no quiere que gente aterrada esté más aterrada. Dios quiere que gente aterrada encuentren en Él un descanso, una bendición, una libertad, una emancipación espiritual, una emancipación económica, que ya no vamos a seguir siendo las víctimas, los corderos de ese sistema que arrolla con todo como el Imperio Romano, sino que ellos mismos van a llevar también las consecuencias de sus propias decisiones y que nosotros podemos ver el milagro del Señor en la liberación del ser humano. Así de que mucho ánimo, mucha fortaleza, y les presenté un Apocalipsis un tanto diferente, pero más real de lo que usualmente nosotros hemos escuchado.